Hola a todos y bienvenidos a una nueva charla de verano de Acaya. Estas sesiones forman parte de nuestro programa de becas de verano, una iniciativa con la que queremos acercar la inteligencia artificial a estudiantes y a toda la comunidad de la mano de profesionales que están desarrollando proyectos reales y compartiendo su experiencia. Antes de dar paso al ponente, me gustaría agradecer a nuestros mentores, becados, colaboradores y patrocinadores. Gracias a su apoyo y compromiso, este programa puede hacerse realidad. Hoy tenemos como ponente a Matías Molinas, CTO de Histora. Estudió bioingeniería y cuenta con más de 2 décadas de experiencia en el ámbito de la tecnología de la información, especialmente en la intersección entre la tecnología y la salud. Trabajó en el desarrollo de sistemas de asistencia quirúrgica con navegación, visualización 3D y Machine Learning, así como en las plataformas de mapeo e intervención en electrofisiología cardíaca. Actualmente, como decía, es CTO de Histora, donde lidera el uso de agentes de IA para transformar la gestión de registros dentales e investiga arquitectura de agentes evolutivos. Además, fue Google Developer Expert para YouTube y Android. El título de la charla de hoy es de AI a los dispositivos médicos con agentes de inteligencia artificial. ¿Qué demostró Google y cómo lo estamos aplicando en Histora? Gracias, Matías, por estar hoy con nosotros y te doy paso. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Voy a probar compartir una presentación que la voy a usar mayormente como ayuda a memoria y como guía para tratar de recorrer una serie de temas que me parecía que eran interesantes comentar. Y antes de eso les voy a decir por qué elegí eso que mencioné, es un paper de Google, donde en realidad es un sistema de Google en el que ellos trabajan con modelos de lenguaje generativos y datos de salud, con historias clínicas. Y tiene muchos puntos en común con lo que hacemos en Histora, en cómo manejamos la información, los problemas con los que nos encontramos. Existe otro trabajo de Google que es un asistente de salud personal, en el que también nos inspiramos y vimos cómo manejan un conjunto de agentes en lugar de uno solo o unos pocos, que también se los recomiendo. Y básicamente la idea es, como los papers de ellos son públicos, por ahí repasar un poco los conceptos, viendo cómo lo implementaron y cosas que fueron descubriendo. Y la realidad es que Histora está muy alineado y tenemos los mismos problemas y los tratamos de resolver en forma muy similar. Histora es un producto comercial que está en desarrollo y bueno, parte de nuestra propiedad intelectual está en curso de ser patentada, entonces por eso hago esa comparación de mostrar cómo lo implementa Google y les comento que nosotros lo hacemos muy particular, de forma muy similar. Y si tienen dudas o preguntas, me consultan y los discutimos. Simplemente no voy a mostrar el detalle de cómo lo hacemos en Histora. Voy a tratar de compartir la pantalla. Con Histora. Creo que se está viendo. Voy a quitar esta pantallita. Se está viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, les pido por favor que también si surge alguna duda o alguna consulta me interrumpen y lo conversamos o trato de responderlo. En la charla de hoy lo que voy a tratar de comentarles es cómo resolvió Google la arquitectura detrás de agentes de IA para soluciones de datos clínicos, que es muy similar a cómo lo estamos aplicando nosotros, particularmente para odontología, y en nuestro caso, tratando de evitar ser un dispositivo médico. Como les voy a contar, un sistema de estos podría ser considerado dispositivo médico
de alto riesgo, de bajo riesgo o no dispositivo médico. Nuestra estrategia es empezar a proveer este tipo de servicio, tratando de escalar, evitando ser dispositivo médico, y luego seguramente seremos un dispositivo médico de bajo riesgo en el futuro. Y la idea de hoy es más que detenerme en aspectos de agentes de IA en general o de modelos de lenguaje en general, en los problemas que surgen cuando queremos aplicar este tipo de tecnología a una solución de información médica. Algo interesante es bueno, este es el recorrido de lo que vamos a ver, que es detenernos un poco en qué tareas vamos a automatizar, qué da valor, qué podemos hacer con modelos generativos, qué podemos integrar y qué límites legales aparecen cuando queremos aplicar estas soluciones a medicina, algunas estrategias para tratar de evitar tener problemas legales. ¿Qué pasa con cómo evaluamos los modelos? ¿Qué resultados nos están dando? ¿Qué problemas se dan en el ámbito médico? Que vamos a ver que tenemos un problema, estamos trabajando con información privada, donde la valoración de esos datos es sumamente, es un ámbito regulado. Vamos a ver cómo la arquitectura que plantea Google para realizar estas tareas, contarles un poquito de qué es qué se puede hacer y qué no se puede hacer, más allá de la parte técnica. Vamos a ver que hoy por hoy quizás los modelos llegaron a un nivel de resultados donde el problema ya de aplicarlos no es el modelo en sí mismo, sino toda la parte legal y regulatoria que implica hacer, por ejemplo, un análisis con IA o un diagnóstico eventualmente con IA. Y vamos a ver también que hay muchas áreas grises que en este momento se están analizando, se están viendo cómo se regulan y que no hay una respuesta, que es difícil encontrar una respuesta exacta a cómo se tiene que manejar. La tarea que hay que automatizar. Esto, con agentes de IA, los agentes de IA, bueno, utilizan modelos de lenguaje probabilísticos, son capaces de analizar información multimodal. Cuando analizan imágenes, no tienen la misma precisión que otro tipo de modelos. Y entonces, y lo otro es que tienen sentido utilizar modelos de IA, sobre todo si podemos, cuando hablamos de automatizar las tareas que mayor impacto tienen en la práctica médica y que creo que son las que más tiempo consumen, en principio, o podría ser un criterio, las que más tiempo consumen. Entonces, la que en Gistora inicialmente atacamos y estamos trabajando es cómo organizamos la información. Como un doctor que tiene que ver a un paciente, que a lo mejor tiene su historia médica, cómo podemos hacer que en lugar de que le lleve 1 hora, 2 horas, entender la información, ordenarla, para luego analizarla, cómo la podemos tener organizada dentro del sistema, ir organizando en forma automática y recuperar información que está en documentos no estructurados de forma de que el doctor pueda evaluarlo. El problema es muy similar al que resuelve Google y Google lo que hace es, en ese trabajo, se enfoca en la parte de la entrevista entre un doctor y un paciente, que también en ese contexto puede haber información médica preexistente y tiene mucho que ver también el diálogo
que se establece entre, la IA o el doctor y el paciente, y qué cuestiones se preguntan, que también no están en forma estructuradas, no están en forma ordenadas, y hay que ordenarlas de alguna manera y obtener datos accionables y ver cómo se accionan y qué resultados se tiene con esa información. Hay modelos de análisis de imágenes, por ejemplo, de radiología. Creo que, de hecho, hace poco estaba buscando información de cuál era el uso de la IA en medicina, y principalmente es en análisis de imágenes radiológicas. Y es un porcentaje mucho menor lo que analiza, por ejemplo, entrevistas o consultas con pacientes, o lo que hacemos en Histora, que es organizar la información y volverla accionable. Y en lo que es análisis por ejemplo, radiología, de imágenes radiológicas, se utilizan otro tipo de modelos, y lo que se buscan son cosas cuantitativas. Por ejemplo, si tengo si un hueso está quebrado, analizo cuál es la línea, la imagen, y analizo la imagen, y puedo por ahí establecer algún grado, o si busco una patología, también puedo clasificar la imagen, si tiene o no cierta patología. Por ejemplo, se pueden utilizar, no sé, redes convolucionales, otro tipo de modelos, y en general existen métodos de evaluación y métricas que nos dan resultados muy claros, con un margen de error muy preciso, y tenemos alguna respuesta binaria. Por ejemplo, estamos clasificando entre hallamos o no, por ejemplo, tumor en una imagen de resonancia, es una respuesta cerrada. En cambio, en lo que es una entrevista con un paciente y un análisis de esa consulta, o lo que es analizar o ordenar toda la información de la historia clínica de un paciente de forma que sea accionable, como esto depende de la información con la que contamos, es más difícil evaluarlo, tener una métrica y tener una respuesta clara o uniforme en todos los casos. Estos son distintos escenarios con los que hay que convivir. Por eso también es un problema más difícil. No sé si me van siguiendo, si tienen preguntas, por favor me interrumpen. Pero bueno, el trabajo de Google en lo que se enfoca es en que justamente en que cuantificar y hacer accionable el diálogo entre un doctor y un paciente, y automatizarlo, es una de las tareas más complejas. Si tuviéramos que analizar una imagen, si tiene o no cierta característica, una patología, una enfermedad, eso es más fácil de evaluar, de cuantificar, que, por ejemplo, el diagnóstico que podemos hacer a partir de una conversación con un paciente, o el análisis de los datos. Esto que es sentarse, preguntar, escuchar, se llama anamnesis, y este sería uno de los problemas más difíciles que existe, y es también uno de los problemas que más tiempo lleva el doctor, y por lo que también se justifica trabajar en mejorar, automatizarlo, y vamos a ver que también en la calidad de análisis que podríamos sacar de allí. Este tipo de problemas, que por ejemplo es analizar o tomar la tarea de hacer una entrevista con un paciente, es una tarea que es ideal para un agente que trabaja con modelo de lenguaje, porque estamos hablando que es un diálogo con turnos, que tiene memoria a corto plazo, que saca datos en forma cualitativa, porque les decía que por ahí en forma cuantitativa de medir, y a lo mejor hace falta usar una herramienta o un dispositivo médico.
Un ejemplo podría ser, yo podría tener un equipo que, hoy por ejemplo, los diagnósticos, el análisis de sangre se hace está casi todo automatizado, entonces podría, no sé, tener, si quiero hacer conteo de glóbulos rojos, a lo mejor termina siendo un dispositivo que cuenta la cantidad de glóbulos rojos que ve en una imagen o con algún otro sensor. Y eso es una salida cuantitativa. Ahora, que después de eso yo tengo el valor de glóbulos rojos de un paciente y en el contexto de su historia clínica y una entrevista con un paciente entiendo cuál es la importancia y qué me está diciendo, ese sería el análisis de datos cualitativo que puede hacer un modelo de lenguaje. Y por eso van muy bien con este tipo de problemas. ¿Cómo venimos hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Todo bien por ahora. Todo bien, bueno. Algo que es muy interesante de lo que les voy a comentar es que no sé si actualmente sigue usando el mismo modelo, pero las primeras publicaciones de este trabajo de Google utilizaban Gemini 2, que no es un modelo de frontera actual. Sin embargo, ya encontraban resultados que para muchas tareas eran suficientes, eran suficientes o buenos. Por suficiente o bueno entiendo que era igual que un doctor extrayendo datos o analizándolos. Y entonces los problemas pasan a ser, más allá de si es capaz o no el modelo de lenguaje de hacer esa correlación entre, no sé cuánto, cómo es el dato de la analítica sanguínea, a si esa interacción, porque es una interacción en un ámbito, si estoy analizando datos médicos y estoy dando un resultado, eso es un diagnóstico. Y el diagnóstico en todos los países del mundo es una actividad regulada, que solo lo puede decir un doctor y que tiene que estar matriculado, que tiene que tiene que tener autorización para eso. Entonces, ahí el sistema la pared pasa de ser el modelo a cómo manejamos esa información, a cómo lo articulamos a ese agente y a ese flujo de trabajo, de forma de que pueda tener uso en el mundo real. Entonces, una propuesta que hizo Google, que es la que publican, y es también la mecánica que utilizamos en Istora, es que la tarea que realiza el modelo de IA no es el resultado final que se le presenta al paciente, sino que es información adicional que tiene que reflejar también las fuentes de información que están manejando, y es como un resumen, un reporte de un análisis que hace la IA para apoyar la tarea de un doctor. Y si fuera un diagnóstico, como es el caso de lo que propone Google, inclusive ese diagnóstico tiene que ser revisado y aprobado por un doctor. Entonces, la arquitectura que proponen ellos es que dicen que, bueno, que lo que consume más tiempo es conversar con el paciente. De hecho, dicen que en el paper que su implementación es verbosa, que es una charla muy larga donde se preguntan todos los detalles, y luego de eso se hace un informe en forma sincrónica. Esto también es importante que si ustedes hacen un sistema de agentes que va procesando la información o de alguna manera el agente va conduciendo la entrevista con la persona, con el paciente, y tiene que haber un doctor, un experto monitoreando todo el tiempo, en realidad no estamos automatizando casi nada y estamos usando todo el tiempo el doctor. Entonces, la estrategia de primero hacer la tarea que demanda tiempo, que es la entrevista con el paciente, las preguntas indicadas, recopilar esa información, la puede hacer un agente. Después la supervisión asincrónica es que esa información
la debería leer un doctor como información complementaria o como un primer borrador, son como dos capas de control, y valorar si realmente es como dice ese informe y aprobarlo. Y eso es lo que pesa. ¿Qué pasa? Este tipo, bueno, esto es lo que les decía, que la entrada son síntomas, por ahí lo que comunica el paciente, y la salida es un diagnóstico o un plan de tratamiento. El caso de Google usó un tipo de reporte que es SOAP, AP, que es básicamente los síntomas que cuenta el paciente. Después datos objetivos. Los datos objetivos podrían ser eso que les contaba, que tengo la analítica de la sangre, tengo un estudio de sueño, esos son, y tengo los reportes médicos de cada uno de los dispositivos. Esos serían datos objetivos que tengo más allá de lo que me está contando el paciente. Entonces ellos lo que hacían es que su sistema, que hace un primer diagnóstico, de alguna manera recolectaba y presenta los síntomas que menciona el paciente, pero ya en una forma estructurada, los datos objetivos relacionados a esos, y hace un análisis de esa información y un plan de tratamiento. Ahora, eso es lo que en cualquier país del mundo eso es el ejercicio de la medicina y que requiere licencia de médico. Entonces, por eso una gente, por más que tenga la capacidad de hacer eso, hoy en día no lo podría hacer de forma directa, sino que, por ejemplo, Google propone esa arquitectura de que va a revisión, e inclusive de esa forma, y hasta donde sé, de nuevo, no tengo la formación exacta en la parte legal. Justamente eso es uno de los grandes trabajos que hacemos en Gistora. Estamos todo el tiempo trabajando con un equipo legal porque es una tarea interdisciplinaria, pero por ejemplo en Europa, aunque las leyes relacionadas a ella son más duras, está mejor contemplado que un dispositivo puede ser de asistencia clínica, y en cambio en Estados Unidos para la FDA esto ya es un dispositivo de bajo riesgo, pero ya es un dispositivo médico, que requiere otros pasos de aprobación, que requiere en realidad los pasos de aprobación de un dispositivo médico. Entonces, algo que nos tenemos que preocupar cuando hacemos este tipo de sistemas es tener mucho cuidado de eso, porque en realidad, por ejemplo, lo que cambia no es el modelo, ni las capacidades del LLM, ni el análisis que soy capaz de realizar, sino qué tarea toma el agente y qué tarea dice el manual que estoy realizando. O sea, si por ejemplo, al agente lo utilizo solo para ordenar la información, o si porque tiene la capacidad lo uso para hacer un diagnóstico, eso no tiene que ver con o los problemas que tengo que resolver no tienen exclusivamente que ver con el modelo, sino también con aspectos legales, por ejemplo. Entonces, eso es algo importante a tener en cuenta cuando estoy desarrollando este tipo de sistemas. Algo que probaron y que es muy interesante y que vale la pena tener en cuenta es que creo que esto puede llegar a tener que ver con los distintos problemas en los que podemos usar agentes y el conocimiento que hace falta tener. Ellos utilizaron modelos de distinto tamaño primero para evaluar problemas particulares y el agente para de alguna manera, otro agente para coordinar, como llamaba a los agentes que sabían resolver problemas particulares, y dar un análisis, como eso que les decía, un reporte de síntomas y análisis, planificación. Y acá algo que es interesante del paper y que a mí me hace sentido es que
En el caso de salud, por ejemplo, sí funciona bien que modelos chiquititos de 4 billones de parámetros se ocupen de hacer análisis puntuales. Hay un modelito que ahora les voy a contar, por ejemplo, está MedGema, que es como un gema fine-tuneado particularmente en imágenes médicas funciona muy bien. Y podríamos tener otro agente que, por ejemplo, lo queremos utilizar para analizar todos los documentos de un paciente, y particularmente cuando un documento es de una radiografía o una tomografía, derivarle el análisis de esos datos a un modelo específico de ese tipo de datos, como sería MedGema, y su salida de texto con algunas observaciones. Por ejemplo, hay un caso de un MedGema que justamente busca tumores en resonancia, creo que es. Entonces, la información de texto de qué halló o qué no halló, y cómo lo ponemos todo eso en el contexto de la historia clínica del paciente, hacerla con este agente que de alguna manera hace de orquestador y llama a algunos agentes más chicos para tareas particulares. Acá algo que evaluaron fue usar modelos igual de chiquitos, de 4 billones de parámetros, para ser orquestador. Y el asunto es que en este tipo de problemas hace falta un conocimiento general de todas las áreas. Y inclusive un modelo más poderoso de los modelos que se usaban en cada uno de los agentes particulares. Entonces, como mínimo, resultó que hacía falta un modelo de 27 billones de parámetros, o un modelo de frontera. Ellos sé que usaron Gemini también. Y entonces, esto, si yo lo tuviera que hacer una analogía, es parecido a cómo funciona Claude para código, que tiene un modelo muy grande, o un agente muy grande con muchas herramientas, que tiene la capacidad de orquestar agentitos más chiquitos, que por ahí funciona con el mismo modelo grande, o no. Me ha pasado ver, por ejemplo, corriendo algunas tareas con Cloud Code, que veo que invoca para algunas tareas Haiku. Me imagino que algunos subagentes también, Webflow también. Ese mismo patrón de orquestador poderoso, y por ahí sí bajar el tamaño del modelo a un modelo más chiquito para tareas específicas, también funciona muy bien con datos médicos, y particularmente con análisis de consultas, o en el análisis de datos de historia médica. Y bueno, acá lo que es, hasta ahí lo que estamos hablando es una arquitectura de cómo resuelve un problema. Ahora, cuando nos vamos al problema médico, lo que es súper importante es que ese resultado tiene que tener una separación temporal y una aprobación después de un profesional. Voy a ir un poquito más rápido. Si tienen alguna pregunta, por favor, me interrumpen. Algo que a mí me gustó mucho de este paper es nosotros, cuando empezamos a pensar este problema para Histora y a resolverlo, tomamos el mismo enfoque de tener resultados con la IA, presentárselos al doctor y asumir que el doctor nos podía evitar cometer errores, corregir el texto, y que de eso en un futuro íbamos a poder aprender y tener todavía muchos mejores resultados. Es muy interesante el paper las publicaciones de Google muestran que ellos utilizando este sistema y permitiéndole al doctor editar el documento final, el análisis final, y aprobarlo, se encontraron que un gran porcentaje de las ediciones, primero, no sumaban ningún valor. No sé, era un número muy grande, no sé si era el 90%. No sumaba valor. Y el otro problema, que todavía más grave, que ocurría en un porcentaje más chico, que era el 20%, era que
no solo no sumaba valor, en algunos casos, sobre todo, descartaban información porque no les parecía relevante y la borraban, y esa información terminaba siendo relevante para hacer un análisis, y entonces el sistema, al contrario, perdía, la salida era final para el paciente, era un análisis de peor calidad. Entonces, en un 20% de los casos, el experto, el doctor, degradaba el resultado. Entonces, esto es un problema si lo piensan desde el punto de vista que, por ejemplo, el enfoque original iba a ser tomo las correcciones de los doctores para mejorar mi sistema, y resulta que las pruebas ya me están indicando con un modelo viejo, porque estamos hablando de Gemini 2, que si todo está bien construido, en las pruebas que hicieron ellos, al menos para consultas médicas, el 90% de las ediciones no daba valor y el 20% al contrario, lo da un valor, un resultado peor. Este es el reporte que usaban de esa salida de los modelos y que se editaba por parte de los doctores. Y estos son los números de que pasaba cuando eso lo revisan doctores expertos. Entonces, si lo piensan, el problema es también, en este problema en particular, es que la estrategia de que voy a usar la información que me corrigen los expertos humanos para aprender o para ajustar el sistema, esa estrategia la tengo que revisar, porque me puede meter ruido, puede meter basura. Entonces, sí tengo que centrarme en las ediciones, pero tengo que además encontrar la forma de analizar cuándo realmente mejoran el resultado, cuándo no estoy cayendo en este caso de que no hay diferencia o que en realidad empeoró. Y lo otro que ocurre con los datos médicos es que yo podría decir, bueno, lo que voy a hacer es, me voy a basar en alguna métrica o set de datos conocidos. Hay uno que se llama preguntas y respuestas médicas. Entonces voy a contrastar contra ese set de datos. Y entonces algo que dice también, o analiza en el informe de Google, es que hay un problema muy grande, que es muchos de esos sets de datos son anteriores a que se entrenó el modelo. Cuando el modelo los entrenaron y tomaron toda la información disponible en Internet, estaban también esos sets de datos de preguntas y respuestas. Entonces, en realidad lo que estoy viendo, si yo trato de usar eso para evaluación, es que también memorizó eso y no que también funciona el análisis de mi sistema. Entonces estamos viendo que se empiezan a dar ciertos problemas que tienen que ver con la arquitectura, con cómo lo hago accionable, cómo tomo el feedback de las personas y qué métricas uso y qué datos uso de evaluación. Lo ideal, entonces, en este caso, resulta ser tener un set de casos de prueba donde tengo los datos de entrada y el diagnóstico experto, que nunca estuvo en Internet, que es privado, que sé que nunca se expuso a un modelo y que tengo la validación de expertos de cuáles son los resultados, y lo podría usar para evaluar qué también está funcionando mi sistema. Esto no sé cuántos, ahora de los trabajos de las becas de verano están trabajando en salud, pero si lo piensan un poco, también es un problema que se va a empezar va a empezar a ocurrir también en otras áreas que no sea salud, porque tener set de datos de prueba que los aprendió el LLM, y porque estoy usando un set de datos públicos y yo lo desconozco, me puede ensuciar cómo estoy haciendo la evaluación, y asumir que las correcciones que van a ser humanos sobre mi sistema de agentes son mejores y me sirven para que mi sistema agéntico o mi LLM aprenda o se ajuste, también es algo que si lo asumo, tengo que revisarlo con mucho cuidado, porque en este ejemplo estamos viendo que no es verdad.
No sé si hay alguna pregunta hasta ahora o duda. Sí, justo me acaba de surgir una. Sí. O sea, con lo que comentas de los datasets para mejorar, entonces, ¿son hechos a mano o son una mezcla de, por así decirlo, los logs con los que vosotros hacéis el curate y los dejáis como a punto? Usar la diferencia sin ningún tipo de análisis era una primera estrategia que parecía tener sentido. Estos resultados, justamente el análisis, uno de los motivos por los que analizamos los papers de Google es porque son muy reveladores lo que dicen y están mostrando claramente que eso no alcanza, simplemente guardárselo los logs no alcanza. Hay otro paper de Google que es sobre, hicieron un agente de salud personal y ellos cuentan, describen mejor cómo lo evaluaron y realmente tienen, por ejemplo, tienen 10 casos que ellos documentaron de cada patología o de cada condición que estaban evaluando. Se tomaron el trabajo de hacerse un dataset documentando 10 casos de cada una de las posibilidades y lo evaluaron con eso. O sea, esa era como su última métrica. Y eso quizás es lo que hay que hacer, al menos en salud siempre existe, bueno, ahora existe este problema que se llegó al límite y hay que tener cuidado de que la corrección del humano sea realmente una corrección, de que no sea un dataset aprendido, y el otro problema es que como es información confidencial súper regulada, siempre hay poquita. Entonces, normalmente cuando se hacen esos set de datos, esas pruebas, tengo 10 pacientes como mucho de ejemplo de cada condición. Y sí, es lo que hay que hacer. Esa sería como la mejor solución. Porque al menos, ¿qué puedo mitigar? Y que si puedo mitigar este 21%, porque asumo que el experto que me está ayudando con los datos no tiene ese porcentaje de error, o es mucho menor. Y lo otro, como es un set de datos original, sé que no lo estoy tomando de internet y que no lo tiene el LLM aprendido de memoria. Creo que esa es la mejor solución en este momento, o la que estamos explorando. Creo que en otros problemas quizás es más fácil obtener un mayor volumen de datos, o habría que ver si la hora del experto no es tan cara, también mayor número de datos. En el caso de medicina, el problema es el experto realmente dispone de poco tiempo, el acceso a los datos es difícil, y no alcanza simplemente con guardarse los logs de las correcciones, porque estamos viendo que tienen errores. Este problema me pareció interesante mencionar y traérselos, porque si pensamos que este tipo de mejora en la capacidad de resolver tareas de los LLM está ocurriendo en todas las áreas, este problema que ya tiene la medicina va a ocurrir. O sea, que en algún momento, para determinados problemas, el LLM esté dando una solución muy detallada. En este caso, se analizó por qué ocurría esto, y en general ocurre porque el LLM analiza un contexto de información muy importante, muy, muy grande, en volumen. Y algunos detalles mínimos que un humano por su capacidad de atención descartaría o diría esto no le presto atención y me enfoco en otros temas que me parecen relevantes, esa es la gran causa por ejemplo, de empeorar la precisión. Que hay veces que detalles mínimos tienen relevancia. Esto que estamos hablando, que tiene que ver sobre todo con la capacidad de atención de un humano versus un LLM, puede ocurrir en otras áreas. Se podría llegar a decir que se pueden llegar a dar el mismo tipo de errores. Valorar un historial clínico por ahí es mucho más complejo y subjetivo que otros problemas, pero es un problema que se puede llegar a dar en otros sistemas de agentes. No sé si la respuesta era exacta a lo que me preguntabas, pero
es el problema y alguna forma de atacarlo que existe hoy en día. Vale, gracias. Sí, y tiene que ver con esto, que también los médicos, el clínico, la consulta médica está orientada a descartar muy rápido, el tiempo del doctor es escaso, entonces va y hace preguntas muy concretas y se queda con puntos muy concretos, y en cambio si yo tuviera un agente que puede hablar y analizar un montón de aspectos con el paciente, como cuál es su contexto social, preguntarle detalles acerca del dolor, o de sus síntomas, por ahí puede llegar a capturar aspectos que no se tienen en cuenta y tienen importancia al final del día. Matías, disculpa Sí. que te interrumpa. Carolina, tienes la mano levantada, si quiere hacerte una pregunta. Sí, por favor. Hola, buenas, Matías, perdona. Mira, es que me llama siempre mucho la atención que se trate de... No estoy segura de si es una pregunta o sea, que se trate de buscar información médica de calidad con modelos generalistas que han sido entrenados con todo lo que hay en Internet. O sea, ¿por qué no se hacen modelos específicos? ¿Por qué no se entrenan modelos con información específica, no se crea, o sea, entiendo que tiene que haber modelos que estén en esa línea en vez de usar un Gemini o usar modelos que se han entrenado con toda la información que no tiene un criterio científico real, porque al final está toda mezclada. ¿Por qué se están usando ese tipo de modelos y no se busca que el modelo esté especializado? O sea, no entiendo, porque desde mi punto de vista, supongo que es por el acceso a la información, ¿no? O que hay cierta historia ahí con el tema de autor y todo ese tipo de cosas, pero si tú entrenas un modelo con diferentes especialidades y te vas a la información médica, la que estudia el médico en su carrera, y alimentas al modelo solo con eso, digamos, ¿no sería mucho más fácil encontrar relaciones entre diferentes especialidades de dermatología, con un hígado afectado, con un riñón que no está procesando o no está limpiando bien y se ve en la piel, en el pelo, en las uñas? O sea, ¿no sería más fácil cruzar esa información? ¿Por qué nos vamos a modelos generalistas en estas cosas? Sí, a ver, mi respuesta sería larga y es una opinión, no es una respuesta, perdón. Bueno, una creo que es para ese tipo de análisis global o general, hace falta un modelo realmente grande. Y estamos hablando de un modelo casi de frontera. Quizás se podría centrar el conocimiento en información médica. El análisis que hacía, por ejemplo, Google es que, por ejemplo, con un modelo de 4 billones no le alcanzaba, y eran mínimo 7 billones, y ellos usan Gemini. Seguramente usan Gemini y es posible que lo hayan hecho fine-tuning de algún aspecto. Mi comentario es, independientemente de este caso de uso, yo lo que trato de hacer es exploro con un modelo de frontera hasta dónde puedo llegar, y luego desde ahí o con un modelo generalista, y luego encontrando cuáles son mis limitaciones y midiéndolas, tratar de evaluar si puedo ir más arriba con un modelo más especialista. El problema es también el nivel de especialización. Por ejemplo, hay un gema que lo hacían analizar, recuerdo el dato, ese que mencionaba, resonancias magnéticas para detectar si en la imagen había tumor o no tumor. Y sin un entrenamiento, sin un fine-tuning, detectaba el 30%. Y con un fine-tuning subía a 80%, un poco más. El problema es que ese modelo solo sirve para eso, solo sirve para detectar tumores en resonancia. Eso que tú decías de y cómo se relacionará con el hígado, o lo que detecta este modelo, cómo será su contexto social, cuál es su alimentación, dónde vive, en qué momento, clima del año estamos hablando, cuál es su edad, cuáles son las enfermedades relacionadas a su edad. Mucho podría ser información médica
y estar condensado en información médica, y quizás podría aspirar a ser un modelo casi de frontera de medicina. Te cuento algo que a mí me ha pasado. Yo tengo conocimientos de física, de matemática, y por ejemplo, en bioingeniería se aplican todos esos conocimientos al análisis se hacen modelos sobre cómo funcionan las distintas partes del cuerpo, cómo se interrelacionan. Y es probable que un doctor, por su formación, no tenga los mismos conocimientos de física, de matemática, y yo si te dijera si confiaría más en un modelo que solo sabe información médica o que además tiene conocimientos de matemática y puede comprender cómo afecta cierto proceso que está modelado en forma matemática a otro que también está procesado analizado en forma modelado en forma matemática, que tiene conocimientos de física, no sabría a priori decir cuál es el límite del conocimiento que tiene que tener o no tener. Sí, probablemente para problemas específicos, fine-tuning en problemas específicos ayuda. Sí, probablemente enriquecer el contexto, buscando información o teniendo una memoria específica, ayuda. Ahora, ¿cuánto del modelo generalista puedo quitar o no ayuda? Eso no lo sabría decir. Sí, escuché que hay otra pregunta. Hola a todos. No sé si puedo intervenir, Mariel. Sí. Hola. Gracias, Carolina, por tu reflexión. Soy médico y estamos en un momento en la historia del hombre en el que los médicos, algunos nos sentimos un poco atados de pies y manos cuando tenemos una de las mayores herramientas para hacer avanzar a la medicina. Y la medicina avanzamos siempre con información, investigando de forma muy manual y buscando datos de forma muy manual y con unos protocolos, con métodos científicos desde luego, pero donde nos cuesta mucho trabajo conseguir esa información. Y esa información muchas veces procedía de la generosidad de los pacientes que nos permitían utilizarla para investigación. Y ahora parece que hay como una especie de no comparto nada porque la IA me lo roba todo, porque me lo van a quitar todo, ¿no? Y para nosotros eso es un talón de Aquiles tremendo, es un obstáculo tremendo, en donde creo que los médicos, los ingenieros y nosotros desde la ciencia y vosotros desde vuestra ciencia tenemos en este momento creo que la mayor herramienta para avanzar en la investigación médica que jamás tuvo el hombre en su historia. Y se nos están poniendo muchas trabas para esto. Estoy de acuerdo que hay que regularlo, que tiene que estar vigilado, pero esos modelos que tú dices estamos utilizando otros modelos porque no podemos acceder a otros y porque no nos dejan ni la regulación, ni siquiera a veces el paciente, aunque yo te autorizo, nos pueden multar después por eso, nos pueden perseguir la ley por eso. Y no se dan cuenta que la ciencia avanza gracias a la generosidad, no a poner muros y a poner puertas, cerrar puertas para seguir investigando. Entonces, me gustó mucho tu reflexión, Carolina. Matías es una persona increíble, que hace un trabajo enorme. Lo conozco porque yo estoy en Historia también. Y estamos un poco atados en ese sentido y sería como empujar en sentido contrario, regulado, pero dejándonos abrir un poco más las puertas y dejarnos un poco más de campo para jugar un buen partido en esto que podemos revolucionar y ayudar mucho y cambiar la forma de tratar enfermedades y tratarlas mejor. Se cortó la comunicación. Bueno, igual voy a tomar las palabras de Pedro y la pregunta de Carolina y voy a decir algo que no estaba en la agenda, que es que de todas maneras, o sea, creo que el motivo por el que tomamos un modelo generalista es porque si lo comparamos con un modelo pequeño hoy en día, hay algunos modelos de frontera que tienen resultados increíbles. Y entonces, muy rápidamente podemos enfocar a ver hasta dónde, para el uso que le queremos dar, está respondiendo. No se puede usar cualquier modelo. Nosotros hoy usamos, por ejemplo, de los modelos de Google, solo algunos están disponibles con residencia de datos. Es decir, que, por ejemplo, para utilizarlo en España, accedemos desde un servidor que está en Europa, o en Estados Unidos, desde un servidor que está en Estados Unidos. No publican todos los modelos. No todos los modelos aseguran que la información está encriptada de punto a punto. No todos los modelos aseguran, o los proveedores, que no retienen información.
Entonces, no todos los proveedores dan su último modelo de frontera cumpliendo todos esos aspectos. Entonces, inclusive, utilizar un modelo de frontera tiene un montón de requisitos por cumplir. ¿Y por qué los empezamos a utilizar? Porque los llevamos hasta el extremo de ver qué nos permite de forma rápida, analizamos los problemas o las ventajas que tendríamos con tener, por ejemplo, un modelo pequeño y personal y especializado te permite resolver mucho mejor el tema de residencia de datos, porque lo podríamos tener en un servidor on-premise, controlando en qué lugar está. Hay otros problemas, por ejemplo, un modelo que nos proveen en la nube, no tenemos la certeza exacta si no lo están ajustando entre versiones y si no nos está dando un resultado diferente. Entonces, si en algún momento quisiéramos hacer un dispositivo médico, a un dispositivo médico hay que validar si yo tengo esta entrada, obtengo estas salidas, obtengo estos errores. Si yo no tengo control de cambios exhaustivo, porque no soy dueño de la infraestructura y del modelo, no lo puedo asegurar. Entonces hay un montón el ajustar la capacidad del modelo o el tipo de respuesta que me da sería un punto a tener en cuenta para utilizar modelos pequeños, personalizados. Hay otros problemas que, por ejemplo, tienen que ver con lo legal o lo operativo que también se deben tener en cuenta. Nosotros, de momento, utilizamos modelos de frontera que tenemos una arquitectura que cumple con todos los aspectos para utilizar ciertos modelos de frontera selectos y los controles necesarios. Y también estamos evaluando para tareas específicas modelos pequeñitos y personalizados. O sea, te diría que una cosa no excluye la otra y que tratamos de buscar lo que es mejor. Y que cada uno tiene sus problemas. Sí. Matías, ya está de vuelta Pedro, que se cortó. No sé si querías decir algo más, Pedro. Y luego hay una pregunta de Juan Manuel. También. Sí. Nada, ya he perdido el hilo. Cuando empiezo arranco, después ya no puedo. Pero bueno, nada, mi reflexión era esa, que necesitamos que nos dejen avanzar las pocas herramientas que podemos utilizar de inteligencia artificial y que estamos utilizando de ayuda al diagnóstico. Lo que decir, sí, recuerdo, estaba diciendo que no es una reflexión mía, creo que es del doctor Fuster, un cardiólogo español, creo que está en Estados Unidos, que la inteligencia artificial viene para ayudarnos y para que le podamos dedicar más tiempo al paciente, cosa que ahora hay mucha carencia de tiempo, precisamente porque estamos manejando herramientas en las que tenemos que emplear mucho tiempo y no podemos dedicarle tanto tiempo al paciente. Y creo que la inteligencia artificial nos ayudará pues, a eso, a poder dedicarle más tiempo al paciente y hacer mejores tratamientos y diagnósticos más rápidos y mejores. Eso ya acabo aquí porque hay más gente que quiere hablar, creo que Juan Manuel y otros nos. Gracias, era mi reflexión y a veces pues nada más era eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro. Juan Manuel. Sí, la verdad que muy interesante, Matías, y el debate también. Súper interesante la temática y a mí lo que me llama la atención, y si puedo volver a la diapositiva anterior, porque viene por ahí la consulta y aprovechando la gente que está también opinando, son dos temas. Primero, el asunto de la protección de los datos, por supuesto, que eso lo estás tocando, pero esta semana se creó la WACO, que la firmaron 29 países en Shanghái, o sea, se va a empezar a trabajar muy fuertemente en cooperación e inteligencia artificial, y yo creo que eso Europa está dando pasos muy fuertes en lo que es la regulación y la protección de los datos. Entonces creo que entiendo de esta diapositiva que vos pusiste y de lo que explicaste, que la lógica del producto o del sistema es que la gente realice un análisis exhaustivo y más verboso de la entrevista con el paciente. Si eso es así, ahí hay muchos datos que son muy sensibles, por un lado. Y por otro lado, lo que realmente más me llama la atención y quería preguntarte para que en otro momento, quizás, no sé si ahora dentro de la charla, pero ¿cómo lo pensaron ustedes? Porque a mí me plantea, si entendí bien, yo el tema lo pensaría al revés. O sea, yo esperaría que los agentes resuelvan todas las cuestiones que si se quiere son más técnicas del diagnóstico, pero que la interacción humana con el paciente la tenga el humano, por decirlo, ¿está? Y que el humano, que a lo mejor
es el que, por una razón de tiempo que tiene que invertir en las otras tareas más técnicas o administrativas, le quita tiempo a la interacción humana, no delegársela a un agente. Pensando en lo que nos ha pasado con los sistemas automáticos de cuando uno llama a una empresa y tiene que apretar 1, 2, 3, 4, cuando uno ya ve que hay un sistema automatizado así, la interacción pasa a otro terreno. Y si esta es la propuesta de que un agente se encargue de eso, mi pregunta es, bueno, ¿cómo pensaron el modelo de empresa para evitar ese problema? Porque yo el día de mañana me voy a dar cuenta que voy a estar hablando con un agente y probablemente me cierre mucho más, lejos de abrirme a la interacción que podría tener con un humano. ¿Me explico? Sí, sé que hay una mano levantada, voy a responder rápido, porque creo que se va el tiempo. Una es la parte de consulta médica y entrevista es el desarrollo de Google. Nosotros lo que hacemos es ordenar la información. Y yo recuerdo, ya que está Pedro, que es el fundador de la compañía, un problema que él me dijo es, Pedro atiende muchos pacientes que él es cirujano y desde otros países vienen, lo consultan. Entonces lo primero que hace es recibir toda su historia clínica. Y me dice, me lleva horas analizar la historia clínica. Si tuviera la información estructurada y los hallazgos más importantes, podría dedicar mucho mejor mi tiempo como mencionás, o a tratar al paciente o la entrevista con los conocimientos de qué es lo que tiene el paciente y no leer 2 o 3 horas sus registros médicos. Nosotros nos enfocamos en ese problema en particular. En la entrevista con el paciente es lo que hace Google. Lo que pasa es que tiene muchos puntos de común y por eso lo usé como ejemplo para presentar los problemas y posibles soluciones. Eso era, no sé si después había otro tema, pero... No, está bien. Lo más importante creo que es eso. Bueno, sí, y respecto a lo que es seguridad en los datos, tomamos todos los recaudos, no porque queremos, porque es obligatorio, es mandatorio cumplir con las leyes, con las normas, con todas las regulaciones, si no, no se puede operar. Y como un dato de color, el otro día leía que el mayor volumen de preguntas que le hace la gente a ChatGPT son consultas médicas. Le preguntan cuestiones médicas, es un espacio que no está regulado, y sin embargo, la mayor cantidad de preguntas que le hace la gente de la calle a ChatGPT son consultas médicas. Y lo que estamos viendo es que de alguna forma están yendo a preguntar y probablemente están contando detalles de su vida privada o su información, lo que es un peligro, porque ChatGPT no cumple con el manejo de la información, utiliza la información para reentrenamiento, o sea, tiene retención de datos, pero sin embargo, esto que mencionaba Pedro, que la realidad y la regulación chocan en algún momento, estamos viendo que el mayor uso, un uso muy importante de ChatGPT son consultas médicas. Pedro tiene la mano levantada, supongo que quiere aportar algo a lo que estáis hablando. No, es una reflexión, ya sé que apenas hay tiempo ya, pero es para Juan Manuel, que está muy bien su reflexión de cómo le voy a contar yo a un agente mi problema. Yo creo que es un tema que en este cambio de era pues va a haber un cambio de hábitos. Te puedo decir en mi experiencia, yo no tengo agentes para recibir a mis pacientes, pero si tengo una parte de mi equipo, es a quien recibe mis pacientes y extrae la información para que me llegue la información más de otra manera y pueda ser más eficaz a la hora de entender eso. Son como otros ojos que están viendo al paciente. Hace unos años alguien salió un contestador automático y no le hablaba, a un chatbot y no le hablaba. Y estos hábitos van cambiando. Y llegará un momento en que esto sea de esta manera también, dependiendo de la fiabilidad, obviamente, que esos agentes puedan ofrecer y quién esté detrás de todo esto. Pero a nosotros, en nuestra profesión, el hecho de que esa información ya haya sido analizada de alguna manera, no quiere decir que no vayamos a ver el paciente, vamos a verlo con más información, vamos a ser redundantes en extraer una información, pero vamos a ir ya más a tiro fijo de lo que queremos estar del paciente, sin dispersarnos, ¿no? Es muy ilustrativa una diapositiva, una slide que puso
Matías, donde la supervisión humana no mejoró el resultado de forma confiable, ¿no? Y que el 21,7% de las veces la intervención humana empeoró la precisión del historial. Esto es así. Aunque uno crea que no, que la calidad humana del médico sí puede hacerlo, pero solamente si tenemos más tiempo para estar con él y tenemos una información, que vivimos de la información para poder tratar a pacientes. Y ya está, sé que no hay tiempo y hablo muy aprisa y me puedo reír mucho. Perdón, gracias, Marín. Bueno. Matías, estamos sobre la hora, no sé cómo está Sí. el tiempo. Sí, no, me parece esto, me parece que lo interesante es llevarse los problemas que ocurren en manejo de uso de agentes en salud, que son muchos legales y regulatorios, que también tienen que ver con el entrenamiento y cómo los mejoramos y cómo decimos lo que es correcto y lo que no, y que probablemente salud sea una de las primeras áreas donde se están viendo estos problemas. Pero como los modelos de lenguaje de frontera están avanzando en todas las áreas, es muy probable que en otras áreas estos problemas que se están tratando de resolver en salud van a aparecer y se deben resolver también. Bueno, eso es lo que le quería compartir y no sé si hay alguna pregunta más. Si no, creo que ya estamos en tiempo. Bueno, creo que no hay preguntas, entonces... Bueno, yo simplemente para cerrar, muchas gracias, Matías, y como siempre fantástico poder ver y oír a alguien que está con las manos trabajando en cosas que por un lado son delicadas, pero por el otro, como bien decía, y tener aquí también a Pedro, son el futuro, ¿no? Porque al final son cosas que vamos a ver y vamos a tener que usar, sí o sí. Y de hecho, simplemente también un apunte que, como decía Matías, ¿no? Ahora mismo los modelos frontera son un poco los más generalistas, pero también gracias a que tienen acceso a muchos más datos, pueden cruzar la información de una forma que puede sacar más insight, ¿no? Que es un poco... Por eso se empezaron a usar. Y si os fijáis, incluso estos laboratorios frontera, como le llaman aquí en Estados Unidos, están empezando a sacar sus modelos o métricas que chequean cuánto buenos son en salud. Tanto OpenAI como Anthropic como otros, ¿no? Y de hecho, bueno, veremos cómo aparecerán, o creemos que veremos cómo aparecerán estos doctores generalistas de IA, ¿ok? Pero también vemos, y un poco lo que indicó Matías, que donde tengas un experto muy específico en algo muy concreto, siempre va a ganar al generalista. Y eso es un poco un campo donde va a haber mucho crecimiento y, bueno, startups como Histora pues lo están demostrando. Y simplemente muchas gracias y, bueno, ya podemos ir cerrando la charla de hoy. Sí. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias a las preguntas. Muchas gracias. Todo muy interesante. Y bueno, tenéis el LinkedIn de Matías por si queréis seguir haciéndole preguntas. Gracias a todos y que tengáis un buen fin de semana. Adiós, muchas gracias. Muchas gracias.